Ahora sí, chicos, les hago la grabación de esta clase para los que puedan o los que quieran ver sobre la sesión número 13, que es sobre tronco encefálico, la corteza cerebral y el sistema límbico. Así que vamos a ver el índice en el que en el tema del tronco encefálico vamos a ver básicamente las funciones generales que tiene, cómo se genera la mirada conjugada horizontal, algunos reflejos y para la parte de la corteza cerebral y el sistema límbico vamos a adentrarnos en lo que son las funciones mentales, las ejecutivas y cómo se integra el sistema límbico entre el núcleo accumbens y la amígdala, ¿ok? Eso va a ser la segunda parte. Así que en la primera vamos a hablar sobre las funciones principales. Voy a ver si es que se está grabando. A ver. Y listo, ya. Entonces, comencemos con las funciones principales del tronco encefálico. ¿Cuáles tenemos? Vamos a ver en esta clase tres puntos principales, que son la vía de la comunicación, los núcleos de los nervios craneales o los pares craneales, los centros vitales y la otra, eh, claro, los centros vitales que vamos a adentrarnos ya luego detalladamente en esta sesión. Así que vamos a ver primero lo que es la vía de la comunicación. ¿Cómo le podemos llamar a esta vía de la comunicación? Es como si yo dijera la carretera central que tiene el sistema nervioso. ¿Por qué? Porque nos permite conectar tanto el prosencéfalo, que es la corteza cerebral que pueden ver acá, y conectarlo con la médula. Es decir, la información eferente, o sea, lo motor pasa por el tronco hacia la médula. Y la información aferente, ¿ok? O sensorial, como pueden llamarlo, de la médula va a pasar hacia la corteza cerebral. Por eso es una vía de comunicación. Luego, en el tronco encefálico vamos a ver los núcleos de los nervios craneales, que van a contenerse 9 de los 12 pares craneales, ¿ok? Y también lo último sería irnos por los temas de los centros vitales, que contienen núcleos esenciales que influyen en la frecuencia, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Es decir, si ustedes se hacen un daño, como por ejemplo ustedes de repente pueden tener una hernia que va a ocluir los vasos que van a irrigar estos centros vitales, van a provocar la pérdida. Y ojo, esta es una pérdida rápida, ¿ok? Por ejemplo, pérdida rápida del control respiratorio o del bombeo cardíaco. El tronco, o sea que el tronco encefálico, tiene una relación con la parte primitiva o la parte básica de la vida, que es básicamente lo que les acabo de mencionar con los centros vitales. Por eso hay algunas personas que en internet les pueden decir que el tronco encefálico es el cerebro reptiliano, por decir así. ¿A qué se refiere con este término? Porque lo definen como la parte más primitiva, ¿ok? Más arcaica, mientras que tu corteza se encarga del pensamiento, ¿ok? La decisión. En cambio, tu tronco, que vemos acá, el tronco se encarga de funciones vegetativas, como el control del corazón, como les dije, o de los pulmones, y también de unos reflejos que vamos a mencionar que van a protegernos, que luego hablaremos, ¿ok? Por ejemplo, el reflejo nauseoso. Bien, entonces, vamos a completar lo que les dije. ¿Se acuerdan? 9 de los 12 pares tienen sus núcleos en el tronco encefálico, pero ¿cuáles no tienen el origen ahí? Entonces nos quedarían 3 pares. Los nervios craneales o los pares craneales sin un origen directo van a ser el primer par craneal, ¿ok? Que es el nervio olfatorio que lo ven acá, que es una extensión del prosencéfalo y sale directamente hacia la nariz por la lámina cribosa, ¿ok? Eso lo han visto en neuroanatomía. Luego, el segundo par, que es el nervio óptico, que nace como una extensión del diencéfalo. Y el tercer par, que no tiene un origen directo, ¿ok? En el tronco encefálico, sería el onceavo par, que es el nervio accesorio o nervio espinal, como puedan llamarlo, que va a tener componentes principalmente en la porción cervical de la médula. Bien, ahora, hablemos de la regulación de los centros vitales de manera corta. Vamos a encontrar específicamente dónde en el bulbo raquídeo, ¿ok? Cuando les hablen de centros vitales, ustedes tienen que especificar qué es el bulbo raquídeo. Tenemos el centro de recepción visceral, ¿ok? Que es lo aferente, que vamos a tener dos componentes, un componente aferente y un componente eferente. El aferente es el centro de recepción visceral
En cambio, el eferente es el centro del control motor. Cuando hablamos del componente aferente es que la información sensorial de los órganos vitales, ¿ok? Por ejemplo, el corazón, los pulmones, como les he dicho, va a llegar al núcleo del tracto solitario que va a contener los centros cardiorrespiratorios en su porción caudal. Y también van a llegar información de algunos quimiorreceptores, ¿ok? Esa es la aferente. En cambio, el eferente, que es el control motor, es que regula la función visceral de la aferencia del tronco. Por ejemplo, el núcleo motor dorsal del vago es netamente parasimpático, o sea, es eferente, visceral, general. Entonces, ¿quién va a ser netamente parasimpático? El núcleo motor dorsal del vago. Bien, entonces, ahora sí, pasemos a hablar de los nervios craneales. Vamos a dejar la introducción de un lado y vamos a hablar, por ejemplo, que estos que vamos a ver acá, estos tres de aquí, son los que median los sentidos, ¿ok? ¿Se acuerdan de sus sentidos? Bien, la función de los sentidos se va a clasificar como especial. Por eso cuando ven la clasificación acá, todos son aferentes y todos son especiales, pero va a depender cuál será visceral y cuál será somático, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el primer par, que es el nervio olfatorio, el segundo, el segundo par, que es el nervio óptico, y el octavo que ven acá, que es el nervio vestíbulo-coclear, van a mediar estos sentidos que tenemos. Y no tienes que olvidarte las modalidades que son aferentes especiales. Si es un sentido especial, por ejemplo, como ven acá, eh, el gusto o el olfato es visceral, ¿ok? Gusto y olfato es visceral. Pero si hablamos de la vista o la audición, ok, también acá está el equilibrio por parte del octavo par, ya hablaríamos que es somático, ok. Entonces, visceral, el olfato y el gusto, pero la visión, el equilibrio y la audición, eso es somático, ¿bien? Y eso depende del par que sea. Ahora, vamos a centrarnos en los pares craneales que son motores puros, que justamente los hemos puesto acá. Son los nervios que van a controlar el movimiento, principalmente los músculos extraoculares, ¿ok? Y los músculos de la lengua. El primero que vamos a hablar es el nervio oculomotor, que es el tercer par craneal, ¿ok? Tiene su origen en el mesencéfalo, ¿ok? En la porción rostral. Tiene un núcleo principal, que es eferente somático general, que inerva todos los músculos extraoculares, a excepción de dos, el recto externo y el oblicuo mayor. Y luego el otro núcleo del tercer par, que es el que seguro conocen, que es el núcleo de Edinger-Westphal, que es eferente visceral general y es parasimpático, que va a inervar el músculo esfínter de la pupila, que ven acá. Y también los músculos ciliares. Ahora, ¿para qué es esto? Para los reflejos de acomodación y el reflejo fotomotor que vamos a ver luego. Y el otro nervio motor puro sería el nervio troclear, que es el cuarto par craneal. También lo pueden llamar el nervio patético, ¿ok? Tiene el mismo origen, que es mesencefálico de la región, pero esta vez caudal, ¿ok? El oculomotor era porción rostral y esta es región caudal. Bien, ¿cuál es la función? Es eferente somático general y va a inervar el músculo, mejor dicho, oblicuo mayor. Del que no se encargaba este, bueno, el nervio troclear se encarga de inervar justo ese que faltaba, el músculo oblicuo mayor, pero no tiene función parasimpática como sí tenía el núcleo de Edinger-Westphal del nervio oculomotor o tercer par, ¿ok? Ahí vamos diferenciando. Luego, otros dos nervios que son motores puros son el sexto par, que es el nervio abducens, ¿ok? Tiene un origen pontobulbar, o sea, entre el puente y el bulbo raquídeo. Su función es ser eferente somático general y va a inervar el músculo recto lateral, ¿ok? Ahí se menciona el recto lateral. No va a tener una función parasimpática tampoco. Y el último que vamos a ver acá en función motor puro es el par 11, que es el nervio accesorio o el nervio espinal. Se origina en las raíces cervicales, ¿ok? Y su función es, como les dije, motora para inervar el músculo esternocleidomastoideo que ven acá y también al
trapecio. La modalidad funcional del onceavo par es ser eferente, visceral especial o somático general. Puede ser ambos, ¿ok? Bien, ahora sí, otro par que podríamos ver está justamente acá, que es el nervio hipogloso o el doceavo par. Tiene un origen vulvar, ¿ok? ¿Cuál es su función? Ser eferente somático general. ¿Para qué? Para inervar músculos intrínsecos, como ven acá, un poco pequeña la imagen, pero es músculos intrínsecos de la lengua. ¿Esencial para qué? Para el movimiento y la ejecución del habla, como estoy haciendo ahora mismo, ¿ok? Entonces, el nervio abducens, o el sexto par, vamos a los ojos para que se acuerden. El onceavo, a músculos que están justamente por acá por el cuello, el esternocleidomastoideo y el trapecio. Y el hipogloso se fijan en la lengua y el movimiento. Bien, ahora sí, dejamos los que son motores puros y vamos a las que tienen función mixta o también ya lo llamamos braquial, que son, por ejemplo, el nervio trigémino o el quinto par craneal. Tiene un núcleo motor, ahora sí, estos tienen varios núcleos, ¿ok? A que sí que de repente se puedan confundir. Pero bueno, el núcleo motor del trigémino es el único motor que es eferente visceral especial, que va a inervar los músculos de la masticación. ¿Ok? De eso se encarga el núcleo motor del quinto par. Ahora, el núcleo sensitivo principal es el aferente somático general que da al tacto, ¿ok? Da el tacto epicrítico de la cara y la cavidad bucal. Luego tienen el otro núcleo, que es el núcleo mesencefálico, que es sensitivo también, pero es igualito aferente somático general que el núcleo sensitivo principal. ¿Ok? Ambos son ASG. Da se encarga de la propiocepción del rostro, actuando como la primera neurona. Y ya luego tienen el último núcleo, que es el espinal del trigémino. Igual, sensitivo, aferente somático general, da, ¿qué cosa? La termoalgesia de la cara, la córnea y la dura madre. Luego, el otro par que vamos a revisar acá es el nervio facial o el séptimo par craneal. ¿De qué se encarga? Es un nervio que tiene un núcleo motor, ¿ok? Que se llama el núcleo motor del facial, que es básicamente eferente visceral especial. Se encarga de inervar los músculos de la mímica facial, que básicamente dice su nombre, como es nervio facial, ¿ok? El motor entonces, músculos de la mímica facial. Luego, tiene un núcleo salival superior, que es parasimpático. Es motor parasimpático, eferente visceral general. Va a inervar glándulas lagrimales, las submandibulares y las sublinguales. Luego ya van a tener el núcleo del tracto solitario, que es sensitivo, específicamente aferente visceral especial. Tiene ¿para qué es esto? Para el sentido del gusto de los 2/3 anteriores de la lengua. Y ya por último tendrían el último núcleo del séptimo par, que es el núcleo espinal del nervio trigémino, que es sensitivo, aferente somático general y da la sensibilidad del conducto auditivo externo y también el pabellón auricular posterior. Luego, otros de función mixta que tenemos acá, el noveno par, que es el nervio glosofaringio. Tiene un núcleo ambiguo, que es motor, eferente visceral especial. Va a inervar los músculos, perdón, el músculo estilofaringio del tercer arco faringio y participa en la deglución, ¿ok? Así se pueden acordar. El noveno par, su núcleo ambiguo, se encarga de la deglución. Luego tienen el núcleo salival inferior, que es parasimpático motor, eferente visceral general. Proporciona la función secretomotora de la glándula parótida, que la pueden ver acá. Bien, ahora, también tiene el núcleo del tracto solitario, que es sensitivo, es aferente visceral general y da la información autonómica, que son los varoreceptores y los quimiorreceptores que ya hemos visto en otras clases, como por ejemplo los que están en el seno carotidio. Y ya por último, eh, también el núcleo del tracto solitario, que es AVE. Esta vez sensitivo, ya no es AVG como el anterior, sino AVE, que sería aferente visceral especial, que da el gusto de lo que nos faltaba, el tercio posterior de la lengua. ¿Ok? Bien. Y ya por último tendríamos este nervio que es el décimo par o el nervio vago. Su núcleo ambiguo es motor,
eferente visceral especial, que va a inervar los músculos orofaringeos de la faringe. Vamos a tener, por ejemplo, del cuarto y el sexto arco faringeo. ¿Para qué? Otra vez para la deglución. Luego, su núcleo motor dorsal del vago, que ya les he mencionado, eso es muy importante que lo conozcan, es motor parasimpático, eferente, visceral, general, y transmite la principal información parasimpática. Por eso les dije que es importante conocer justamente este, que les preguntan cuál se encarga de la transmisión principal de la información parasimpática o postganglionar, es el núcleo motor dorsal del vago. Y ya luego tienen el núcleo del tracto solitario, que lo vamos a dividir ambos sensitivos, pero aferente visceral especial y aferente visceral general. El visceral especial es el que da gusto en la región de la epiglotis y la base de la lengua. Y el visceral general, ok, ambos son aferentes, da la información autonómica. Igual, varoreceptores, quimorreceptores, pero esta vez, por ejemplo, como el callado aórtico. Ahora sí, vámonos a los reflejos. En los reflejos del tronco encefálico, el primero que vamos a revisar es el de reflejo nauseoso. Aquí no le ha dado náuseas o ha vomitado. Bien, el reflejo nauseoso tiene una función que es un mecanismo protector. No es que a tu cuerpo le da ganas de vomitar porque sí, sino porque se está protegiendo para impedir la aspiración de un cuerpo extraño. ¿Cuál es el estímulo? Puede ser mediante un estímulo táctil o excitativo a nivel de la orofaringe. Tiene aferencia como por el noveno par, ok, principalmente, pero también se puede mediar un poco por el décimo par, por el nervio vago, y la información llega al núcleo del tracto solitario. ¿Cómo vamos a integrar esto? Es principalmente mediante integración vulvar, o sea, por el bulbo raquídeo. Y las eferencias son por tres medios. El núcleo ambiguo del noveno y el décimo par, ¿para qué? Para contraer la orofaringe, ok, perdón, para contraer la faringe. Bien, luego el núcleo motor dorsal del vago, que les dije, ¿para qué? Para la función parasimpática. Y la última parte del nervio hipogloso, que es el doceavo par, por el movimiento coordinado de la lengua para la retracción. ¿Para qué? Para expulsar el contenido o el cuerpo extraño del que se quería proteger. Luego tenemos uno muy importante que es el reflejo corneal, que se los presento acá, ¿ok? El reflejo corneal es una respuesta protectora igual del pestañeo ante un estímulo de tacto o algún dolor en la córnea, ¿ok? La señal, ¿cómo va a viajar? Por medio del nervio trigémino, pero la rama 1 del trigémino, ¿ok? Que vamos a ver que el nervio trigémino es el quinto par, ¿ok? Que es obviamente de números romanos, que es la B, que es el 5. Y la rama 1 vamos a ponerlo como la V1 o la V1. Se los voy a poner acá. V1. Bien. Esta rama, la señal viaja por a través de este nervio, ¿ok? Que es el V1, y se entrega y se va a integrar en el tronco encefálico, ¿ok? ¿Para qué? Para generar la contracción del músculo orbicular del párpado a través del nervio facial, que es el séptimo par. Hasta ahí estamos bien, ¿ok? Entonces, ¿cómo es el estímulo? El tacto por las fibras A beta y el dolor, si se acuerdan de la anterior clase, por fibras A delta o las fibras tipo C. La aferencia, ¿cómo es? A través del quinto par, por la rama 1, ¿ok? Que es el nervio tálmico. Luego la respuesta, tenemos dos tipos de respuesta. La respuesta R1 y la respuesta R2. Vamos a dividirlo así. La respuesta R1, que es temprana, que va aproximadamente de los 10 a los 12 segundos, y la respuesta R2, que es la respuesta tardía de 29 hasta 37 segundos, ¿ok? Así se divide, la temprana y la tardía. ¿Cómo es la respuesta temprana? Es por la vía del estímulo táctil que va al núcleo sensitivo principal del trigémino, que es del quinto par, y luego hace sinapsis con el núcleo facial, ipsilateral, ¿ok? Del mismo lado. ¿Y la integración cómo va a ser? Que va a ser una integración protuberancial, que va a ser oligosináptica y unilateral. En cambio, la respuesta R2, que es la tardía, es por una vía de un estímulo doloroso. ¿Ok? El anterior fue un estímulo táctil, pero la respuesta 2 es un estímulo doloroso. Va al núcleo espinal del trigémino y luego va a hacer sinapsis con el núcleo facial ipsilateral, pero también contralateral. Así va a haber una integración pontovulvar, va a ser polisináptica esta vez y bilateral, no unilateral como era la anterior. En eso hay que diferenciarlo. O sea que
va a afectar ambos ojos. ¿Ok? Por eso es bilateral. La respuesta R2 va a afectar a ambos ojos y no solamente a uno. La eferencia de este reflejo corneal es mediante el nervio, perdón, el séptimo par, ¿ok? El nervio facial, que ven acá. ¿Para qué? Para contraer el músculo orbicular del párpado y generar el pestañeo. Bien, sigamos con el siguiente, que es el reflejo fotomotor, otro muy importante de conocer. ¿Cómo puedo definir el reflejo fotomotor para que no se me complique todo esto? Es la contracción de la pupila, o sea, hacer miosis, como respuesta al estímulo de la luz. Cuando les ponen una linterna o de repente con sus celulares han tratado de tomar una foto del ojo, bien, ese es el reflejo fotomotor. La vía aferente, ¿cómo va a ser? A través del nervio óptico, que es el segundo par craneal. Y la eferencia es a través del nervio oculomotor. Así que está pegado el segundo nervio con el tercer nervio, aferencia y eferencia, que va a transportar las fibras parasimpáticas desde el núcleo de Edinger-Westphal hacia el mesencéfalo. Entonces, ¿cómo va a ser este reflejo fotomotor, que es también llamado el reflejo pupilar de la luz? ¿Cómo vamos a dividirlo? Estímulo, aferencia y eferencia. Entonces, el estímulo va a ser la luz. La aferencia, como les dije al inicio, por el segundo par craneal. Ahora, el receptor principal van a ser las células ganglionares de la retina que van a contener algo muy importante que es la melanopsina y se va a integrar mediante el mesencéfalo. El nervio óptico, ¿ok? Va al núcleo pretectal que va a ser la primera sinapsis ahí. Este se va a comunicar bilateralmente, ¿ok? Por ambos ojos, con el núcleo de Edinger-Westphal. Entonces, ¿cómo va a ser la eferencia de este reflejo? Va a ser mediante el tercer par craneal, transportado por fibras parasimpáticas del núcleo de Edinger-Westphal. ¿Cuál va a ser la respuesta? La contracción de pupila, como lo conocemos en esta imagen, la miosis. Entonces, ahí vamos a tener una respuesta consensuada, que es la conexión bilateral del núcleo pretectal con los núcleos de Edinger-Westphal, que es básicamente ipsilateral, pero también contralateral. Y justifica la respuesta que sea consensual, o sea, que ambos ojos se vayan a contraer, incluso el que no está siendo estimulado. ¿Ok? Esa es la diferencia. Bien, el siguiente es el reflejo oculocefálico, que también lo pueden llamar como reflejo de los ojos de muñeca. ¿Cómo es esto? El reflejo vestibulocular o como les ha puesto acá, oculocefálico, es un mecanismo que nos va a permitir mantener la mirada fija, ¿ok? En un punto mientras se mueve la cabeza. O sea, yo voy a rotar la cabeza, pero los ojos se quedan mirando hacia un punto fijo. Ese es el reflejo oculocefálico. Yo, al rotar la cabeza, los ojos se van a desplazar automáticamente en la dirección opuesta. ¿Para qué? Para mantener el enfoque gracias a la coordinación de los núcleos vestibulares con los nervios craneales. ¿Cuáles? El sexto par y el tercer par, mediante un elemento muy importante, que es el fascículo longitudinal medial, que lo van a abreviar como el FLM. Así que acuérdense cuando lo vean. FLM, fascículo longitudinal medial. Bien, ¿cómo va a ser este reflejo? La función de este reflejo es mantener la mirada fija sobre el campo visual ante el movimiento de la cabeza. Por ejemplo, como está este perrito de acá. ¿Para qué? Esto se evalúa en personas que están inconscientes. ¿Cómo es el estímulo? Bien, la rotación de la cabeza, ¿ok? Que es una aceleración angular, tiene una respuesta que es la respuesta que nosotros esperamos, que si la cabeza se mueve hacia la izquierda, los ojos se van a mover hacia la derecha y viceversa. ¿Para qué? Para mantener el enfoque visual. ¿Y la diferencia cómo es? Es por canales semicirculares horizontales que van hacia el nervio vestibular y este lo va a transmitir a los núcleos vestibulares medial y lateral. La integración es que va a involucrar regiones mesencefálicas y pontovulvares. Ok, pero ¿qué es lo importante acá? Los núcleos vestibulares, ok, estimulan al núcleo del abducens de un lado. Este se va a proyectar hacia el núcleo oculomotor común, ok, el núcleo oculomotor común, contralateral y a través del fascículo longitudinal medial, que es el que les menciono, se va a suceder esto. Entonces, por ejemplo, vamos a decir, cabeza a la izquierda, ojos hacia la derecha. Se activa, ¿qué cosa? El recto lateral derecho que está inervado por el sexto par craneal. Bien, este sexto par derecho se comunica por el fascículo longitudinal medial
con el tercer par craneal, ¿ok? Pero va a ser el tercer par craneal izquierdo. ¿Se va entendiendo un poco más? Bien. ¿Qué pasa? Se activa el recto medial izquierdo y esto permite que la mirada se conjugue hacia la derecha, ¿ok? Eso es cómo se va a producir el reflejo oculocefálico, que es mirar básicamente al mismo lado, pero obviamente son músculos inervados por diferentes nervios. Porque si yo genero una contracción de los mismos músculos, pues mis ojos se van a ir a diferentes lados. Bien, entonces, a eso vamos a ir a un tema que está relacionado, pero no es lo mismo, ¿ok? Que es la mirada conjugada horizontal. Es básicamente cuando ustedes mueven sus ojos, ambos van hacia un lado y hacia el otro, ¿ok? Derecha e izquierda. Para entender la mirada horizontal o la mirada conjugada, lo primero que debemos recordar son dos núcleos específicos del tronco, que es el núcleo del abducens. ¿Cuál es el abducens? El sexto par, que su función es puramente motora, es eferente somática general, que va a hacer que alejar el ojo de la línea media, o sea, para el otro lado. En cambio, el núcleo del oculomotor común del tercer par craneal, entre sus múltiples funciones motoras que puede tener, se acerca, ok, va a acercar el ojo hacia la línea media. De eso se encarga. Entonces tenemos uno que lo aleja y otro que lo acerca. El centro del control de este movimiento, que es la mirada conjugada horizontal, es la formación reticular paramediana pontina. ¿Ok? Es algo largo, pero lo vamos a abreviar así. FRPP. Si ven esto, ¿a qué se refiere? A la formación reticular paramediana pontina. ¿En qué lo vamos a ver? En esto, en la mirada conjugada horizontal. Bien, entonces, ¿cómo va a ser esto? ¿Qué pasa con esta formación reticular? Recibe la orden de mirar hacia la derecha, ¿ok? Quiero mirar hacia la derecha y recibe la orden haciendo que se active el núcleo del sexto par, pero esta vez ipsilateral, o sea, del mismo lado, para iniciar el proceso. La vía de la comunicación, o mejor dicho, la coordinación, es a través de un fascículo que ya hemos leído. Acá va a ingresar otra vez el fascículo longitudinal medial. Estos dos intervienen en la mirada conjugada horizontal. Entonces, ¿quién se encarga de la comunicación y la coordinación? El fascículo longitudinal medial, FLM. El núcleo del sexto par, ¿ok? No solo activa a su propio músculo rectolateral. Para que el otro ojo lo acompañe, debe enviar un mensaje hacia el mesencéfalo, ¿ok? Se envía ese mensaje. Este mensaje va a viajar a través de las fibras del fascículo longitudinal medial, que lo tenemos acá, ¿bien? Y cruza la línea media y conecta el núcleo del sexto par con el núcleo del tercer par contralateral, ¿ok? Del otro lado. ¿Para qué? Para que el núcleo del tercer par craneal, ¿ok? Se active el recto medial del ojo opuesto simultáneamente y así se conjuga la mirada yendo hacia un mismo lado y que no se actúe, por ejemplo, por decir así, ¿ok? Esto sería una mirada, por decir, patológica, ya no sería normal, porque ambos ojos no están yendo en la misma dirección. Entonces, ¿qué podemos ver una lesión? Ya tienen que ir averiguando en qué vías. Tenemos el tercer par, tenemos el sexto par, ¿qué otras tenemos? El fascículo longitudinal medial o también la formación reticular paramediana pontina y así vamos viendo ya qué puede haber. Por ejemplo, acá la imagen les muestra. ¿Dónde está la lesión? Aquí, en el sexto par, que está justamente yendo para hacer una sinapsis con el tercer par. O puede haber una lesión por acá. ¿En dónde? En la FLM, que está en inglés acá, pero al revés, que es el fascículo longitudinal medial. ¿Ok? Así pueden ir dividiéndolo. Bien, ahora sí, lo siguiente que vamos a hablar es sobre la segunda parte del tema que han visto con el doctor, que es la corteza cerebral y sistema límbico. Un tema un poco más interesante. Vamos a dividir como una organización funcional. Tenemos áreas primarias y áreas de asociación. Eso hay que tenerlo muy claro. Las áreas primarias, tenemos áreas sensoriales primarias que se van a dedicar a qué? Procesamiento de la información sensorial entrante que, o sea, ingresa a partir
de los sentidos hacia la región cortical. ¿Qué es la región cortical? El cerebro, la corteza cerebral. En cambio, también tenemos las áreas motoras primarias, que su nombre lo dice todo, que se van a dedicar ¿a qué? A la organización de la actividad motora. En cambio, lo que les dije antes de las áreas de asociación, vamos a tener áreas de asociación unimodales. Esto es un término que tienen que tener mucha importancia en lo que van a diferenciar, ¿ok? La área de asociación unimodal es que se dedican a un nivel superior de procesamiento de información de o sea, de una única modalidad sensorial. Un ejemplo es el área somatosensorial primaria, como la detección de la forma, detección de la textura para identificar alguna estructura, como lo hemos visto en la anterior clase. Por ejemplo, la estereognosia o la detección de una moneda únicamente por el tacto. ¿Ya ven? Es una sola modalidad sensorial. Pero también tenemos las áreas de asociación multimodales que se van a localizar generalmente en regiones alejadas de las cortezas primarias, ¿ok? Y esto va a permitir que se pueda integrar varias modalidades sensoriales. Se van a relacionar con las funciones intelectuales superiores, que vamos a ver luego. Tenemos cuatro áreas principales que tenemos que conocer, ¿ok? La área parieto-occipito temporal, ¿ok? De parietal occipital temporal, ¿ya? La segunda es el área de asociación prefrontal. Luego tenemos el área de asociación límbica y el giro angular. ¿Ok? Vamos a definir cada una. El área parieto-occipital temporal va a integrar información visual, somatosensorial y auditiva. Ahí tienen tres tipos. Luego, el área de asociación prefrontal se va a encargar de asociar la integración de información sensorial y motor. ¿Con qué? Con los procesos cognitivos superiores. Esa es la prefrontal. Luego, el área de asociación límbica va a integrar aspectos sensoriales y emocionales, ocupándose de qué? Del comportamiento, de las emociones y la motivación. Básicamente, el sistema límbico. Y por último, el giro angular, que forma parte del área parietotemporo-occipital, ¿ok? Que es la PTO o POT. ¿Qué pasa con esto? El giro angular integra información de las tres modalidades diferentes. ¿Para qué? Para traducir los símbolos en un significado. O sea, ¿para qué sería vital el giro angular? Eso es lo importante que tiene que conocer. ¿Para qué? Lectura, escritura, para el cálculo, para la gnosia digital o la orientación espacial. O sea, ¿qué significa? Una lesión en esta área, que es el giro angular, puede causar una acalculia, que yo no pueda calcular. Ahí vamos dirigiendo un poco cómo les podrían preguntar. Luego, tenemos la plasticidad cortical, que es un tema que después lo vamos a ver un poco más, pero algo distinto. Lo importante que tienen que conocer sobre la plasticidad cortical es definirlo. ¿Cómo podemos llamar a la plasticidad cortical si les preguntan? Es la capacidad de qué? Del sistema nervioso para poder modificar su sensibilidad y la estructura también en respuesta a la actividad previa. Entonces, ¿en qué es fundamental este proceso de plasticidad cortical? Va a ser importante en el aprendizaje y la recuperación funcional. Se va a basar en qué? En modificar la fuerza de la sinapsis, favoreciendo unas y debilitando otras. Esa es la plasticidad. Bien, entonces la primera función superior que vamos a ver es el lenguaje. ¿Qué es el lenguaje, chicos? Es una función intelectual superior. Es una facultad de comunicación que utiliza símbolos organizados por un sistema de gramática. ¿Para qué? Para describir ideas, alguna cosa, algún evento, etcétera. Bien, entonces, ¿cómo es el control y las redes del lenguaje? Como ven acá en esta imagen, va a ser mediado principalmente por el hemisferio dominante. La función del lenguaje es controlada por el hemisferio dominante, que en el 95% de las personas va a ser el hemisferio izquierdo, ¿ok? 95% del hemisferio izquierdo. ¿Cuál es la complejidad de acá? El lenguaje depende de una red compleja y multimodal, no unimodal, ¿ok? Es multimodal. Y el soporte motor es el cerebelo y los núcleos basales que hemos visto en la anterior clase, que van a apoyar el control de las secuencias y las intensidades de las contracciones musculares para la articulación. Ah, bien,
Bien, entonces, ¿qué más tenemos? Definir la comprensión y la interpretación, que son distintas. Hay un área muy importante que es justamente acá la señalan, que es el área de Wernicke, que es considerada la principal área. ¿Para qué? Para la comprensión del lenguaje. Si yo quiero comprender el lenguaje, ¿ok? ¿Qué área tengo que tener muy bien? Es el área de Wernicke. ¿Y sirve para qué? Como un área interpretativa general. Es el punto de confluencia de las áreas de asociación somática, visual y auditiva. Aquí se va a realizar la formulación del pensamiento y también la elección de las palabras. Luego tenemos la interpretación del lenguaje visual, que es no solamente poder escuchar una palabra, ¿ok? Sino también poder leerla, como por ejemplo en algún texto. No es lo mismo que yo lo vea o que yo lo escuche. El lenguaje visual, ¿ok? Las palabras leídas, la traducción inicial de los símbolos visuales va a hacer un significado que le va a realizar el giro angular, ¿ok? Ese que vimos anteriormente, que luego va a remitir la información ¿hacia dónde? Hacia el área de Wernicke. ¿Para qué? Para que se pueda procesar. En eso nomás se van a diferenciar. Luego, también hablemos de la producción del lenguaje. ¿Cómo así? Vamos a dividirlo. Un área muy importante también, que se les presento acá, o ya lo han visto en neuroanatomía, que es el área de Broca. El área de Broca es el centro motor especializado, ¿ok? El área de Wernicke no es motor, es el proceso para poder entender, pero el área de Broca se encarga de la parte motora especializada para el lenguaje expresivo, o sea, con el que ustedes se van a expresar. Va a formar parte del área premotora y a proporcionar los circuitos neuronales para la formación de las palabras. Entonces tenemos un flujo motor del área de Broca, que es que va a enviar la información planificada al área motora primaria. ¿Para qué? Para ejecutar el acto motor. Y la articulación de las palabras es básicamente movimientos musculares finales de la boca, ¿qué más? La laringe, la lengua, las cuerdas vocales, para producir el lenguaje hablado. Y bien, para eso tenemos vías de lenguaje y algunas conexiones. La información llega al área auditiva primaria, luego al área de Wernicke. ¿Para qué? Para la interpretación. Entonces, posteriormente de eso, va a irse al fascículo arqueado y de ahí al área de Broca. ¿Para qué? Para la planificación y después ir a la corteza motora primaria para ejecutarla. Así es básicamente esa vía. ¿Cómo va a ser, por ejemplo, para las palabras leídas? O sea, yo leo una palabra, ¿cómo va a ser? Esos símbolos que yo veo, que básicamente son letras, llegan al área visual primaria para ir después al giro angular. ¿Para qué? Para que se produzca la traducción semántica, ¿ok? Después de la traducción semántica se va hacia al área de Wernicke, que a través del fascículo arqueado llega al área de Broca. O sea, ya después de interpretarlo, se va al núcleo motor. ¿Para qué? Para ir a la corteza motora primaria y se produzca la ejecución de las palabras. Luego tenemos dos tipos de corrientes, la corriente dorsal, ¿ok? Y la corriente ventral, ¿ok? Flujo dorsal y flujo ventral. La corriente dorsal es el procesamiento fonológico, ¿ok? Soportado por el fascículo arqueado, que garantiza fluidez y coherencia en la comunicación. O sea, que yo sea fluido y coherente con las palabras que yo digo cuando me estoy comunicando. En cambio, la corriente ventral es el procesamiento semántico, que es el léxico y el significado de las palabras que yo vea, que va a ser soportado por el fascículo frontooccipital inferior. Entonces, si yo les pongo paciente con una lesión en el giro angular, ok, es muy importante, si es que se lesiona, va a ocasionarme dos cosas. Una, la alexia y la agrafía. ¿Qué significa esto? La incapacidad de leer, que es la alexia, ok, como si fuese su amiga llamada así, y la incapacidad de escribir, que es la agrafía, o la agrafia. Bien, ¿qué pasa con esto? Si, si solamente se lesiona el lóbulo occipital o el área visual primaria, puede haber alexia, pero la escritura puede encontrarse conservada. Eso tenemos que diferenciarlo. Así que se les vuelvo a repetir. Si solo se lesiona el lóbulo occipital o el área visual primaria, puede haber incapacidad de leer, pero la escritura se conserva, ¿ok? Porque la interpretación semántica no está necesariamente guiada por la corteza visual. Ahí está el punto.
Bien, dejamos el lenguaje y ahora nos centramos en la memoria y el aprendizaje. ¿Cómo definimos la memoria? La memoria es una función cognitiva fundamental. ¿Para qué? Para adquirir, retener y recuperar información que define la identidad de una persona como uno mismo o como uno distinto de todos, porque básicamente cada uno tiene información que ha adquirido y ha retenido diferente. Yo, por ejemplo, no me puedo acordar las mismas cosas que tú y no he adquirido el mismo conocimiento que otra persona. En eso se diferencia la memoria y el aprendizaje. ¿Cómo vamos a clasificarlo? Muchos habrán visto, seguro que tienen información de algunos videos, de la memoria a largo plazo, la memoria a corto plazo. Bueno, vamos a clasificarlo. Primero, según la naturaleza y el contenido. O sea que hay distintos tipos de memoria. Por ejemplo, la memoria de trabajo, que es una de las que más se puede hablar. La memoria de trabajo es un almacén activo pero transitorio, ¿ok? Que es capaz de manipular la información, mantenerla, ¿ok? ¿Para qué? Para guiar el pensamiento, la comprensión y la conducta. ¿Para qué es fundamental esta memoria de trabajo? Es importante para las operaciones, ¿ok? Cognitivas complejas. Por ejemplo, el procesamiento del lenguaje, el juicio y se va a asociar principalmente con la corteza prefrontal y la corteza parietal posterior. Luego tenemos la memoria declarativa, ¿ok? Que también lo llamamos la memoria explícita. La memoria declarativa, ¿ok? Son los conocimientos sobre hechos y eventos recuperados de forma consciente. Tenemos dos tipos de memoria declarativa, la episódica y la semántica. La episódica es la recolección de experiencias personales y eventos detallados de la vida de uno mismo. Entonces se va a conocer como recordar. Ah, yo recuerdo esto, es una memoria declarativa episódica. Pero en cambio la semántica es el conocimiento almacenado como hecho, un concepto o alguna idea, los significados de palabras que ustedes vean y el conocimiento general del mundo, que es el saber. Entonces lo definimos como dos palabras. Recordar es episódico, pero saber es semántico. ¿Ok? Luego, lo siguiente sería la memoria no declarativa, que es la implícita o también llamada la memoria de habilidad, que implica el aprendizaje inconsciente, ojo, a través de la experiencia. Vamos a tener dos tipos, la memoria procedimental, como ven acá, y también la memoria de habilidades, que se llama la skill memory. La procedimental básicamente involucra la corteza motora, el estriado, que es los núcleos basales, y también el sistema límbico unido también al cerebelo. ¿Qué pasa acá? Vamos a expresarlo como saber cómo hacer algo. Por ejemplo, si ustedes quieren manejar una bicicleta, manejar una moto, un carro, ya, es una memoria procedimental que implica un proceso que ustedes tienen que saber cómo hacer esto. En cambio, para diferenciarlo, la memoria de habilidades, que es la skill memory, es un subtipo de memoria procedimental, ¿ok? Es un subtipo. ¿Para qué? Porque se asocia a actividades motoras, no solamente de poder recordar algo, sino ya es algo de moverse. ¿Cómo que? Tocar un piano, escribir, eso es motor, que va a requerir la práctica constante. Si yo no practico, me voy a olvidar. Por eso es una memoria no declarativa procedimental, pero específicamente como es motor, se llama la memoria de habilidad o la skill memory. ¿Ok? Entonces, ¿qué implica? Práctica constante, repetición física para afianzarse y lo va a llevar a una ejecución eficiente, porque si no se repite, ya no sería una ejecución eficiente, porque te equivocarías básicamente. Esos son los tipos de memoria según el contenido y su naturaleza, pero lo que más conocemos es la memoria según su duración. Tenemos la corto plazo, largo plazo, pero también hay una intermedia, ¿ok? Bien, la de corto plazo va a durar unos segundos, unos minutos. Se va a, hi- Se hipotetiza que su causa es una actividad neural continua debido a unos circuitos reverberantes. En cambio, a plazo intermedio va a durarnos unos minutos e incluso hasta unas semanas, que es el resultado de cambios temporales, pueden ser físicos o químicos en terminales sinápticos o en la membrana postsináptica. ¿Mediante qué? Mecanismo como la facilitación. ¿Ok? ¿Qué era la facilitación? Era la plasticidad. ¿Ok? Luego, la memoria a largo plazo que tenemos acá puede ser recordada durante años, incluso
algo de toda la vida. ¿Se va a asociar a qué? Procesos de consolidación, que puede ser celular o sistémica. Bien, entonces vamos a seguir al siguiente tema, que es la consolidación. ¿Qué es eso? ¿Qué son los engramas que también tienen que conocer? La consolidación es un proceso que estabiliza e integra la memoria. Que esa memoria que yo tengo, la consolidación es estabilizarlo e integrarlo. ¿En dónde? En un almacén a largo plazo, aumentando así la resistencia al decaimiento de la memoria. Los engramas, que de repente no has escuchado alguna vez, son grupos de neuronas o grupos neuronales que están ensamblados por contactos sinápticos que van a hacer, constituyen la base de la conexión física de la memoria. Y seguro me han escuchado decir antes la memoria, perdón, la consolidación celular. Bueno, la consolidación celular es la conexión sináptica. Es un proceso de corto plazo, ok, ya no largo, sino un proceso de corto plazo que estabiliza el rastro neuronal. Se llama engrama. Inmediatamente después de qué? Del aprendizaje modificado, perdón, modificando la fuerza sináptica. Por ejemplo, la potenciación a largo plazo. Y de eso vamos a la consolidación sistémica, no solamente la celular. En la consolidación sistémica, ¿ok? Va a ser un proceso ya no a corto, sino a largo plazo, en el cual la memoria se transfiere gradualmente desde el hipocampo hacia la corteza, ¿ok? Aquí interviene el hipocampo. ¿Cuál es el error del hipocampo básicamente en la memoria? El hipocampo es crucial para la formación y la recuperación temprana de la memoria episódica, pero que es declarativa y funciona como un índice de búsqueda inicial, ¿ok? La búsqueda inicial, hipocampo. Luego tenemos el término de independencia. Para que la información pase a largo plazo, ¿ok? Ya no de corto, sino esa información que yo he adquirido ahora y quiero que llegue a ser a largo plazo, es necesario que haya independencia del hipocampo, ¿ok? Debe ser independiente el hipocampo para que yo pueda recordármelo este, por varios meses, o que eso para toda mi vida. Los mecanismos son, por la transferencia, se va a realizar fundamentalmente durante el sueño. Entonces, ¿dónde se consolida la memoria? En el sueño. Por eso es importante dormir. La capacidad de relacionar la nueva información con esquemas preexistentes va a favorecer una mejor consolidación. ¿Qué significa? Que si yo estoy de repente viendo algo que ya he visto antes, favorece que se consolide mejor a que sea la primera vez que yo lo haya visto. ¿Ok? Esos son esquemas preexistentes que favorecen mejor consolidación para relacionar nueva información. Eso es importante también, por eso la repetición espaciada, que es también un tipo de estudio. ¿Ok? Bien, ahora sí, lo último que tenemos que ver acá es la corteza prefrontal medial, que reemplaza al hipocampo en la consolidación a largo plazo. ¿Quién? La corteza prefrontal medial, madurando el engrama, ¿ok? A nivel neocortical y mantiene el recuerdo por meses, incluso hasta años. Ahora sí, la plasticidad. Volvemos a este tema que es importante, pero esta vez sináptica, no cortical. La plasticidad es la base del aprendizaje y la capacidad del cerebro para modificar la fuerza de las conexiones entre las neuronas. Es decir, se logra mediante la potenciación o la depresión. Esos son términos que seguro han visto en alguna otra clase, que son la LTP y la LTD. ¿Qué significa? Potenciación a largo plazo o la depresión a largo plazo. Básicamente son cosas opuestas, así que puede ser fácil de reconocerlas. La potenciación a largo plazo es el aumento de la fuerza sináptica, que es una creación de memoria positiva, ¿ok? En cambio, la depresión es una memoria negativa. La memoria positiva, o sea, esta creación de memoria positiva por la potenciación a largo plazo, es una sensibilización o facilitación de algunas sinapsis. Va a requerir estímulos de alta frecuencia que van a generar la liberación, a nivel ya hablando de molecular, una liberación de bloqueo de magnesio en los receptores NMDA, que son de glutamato, permitiendo así un ingreso masivo de calcio, ¿ok? Va a ingresar masivamente calcio. Este proceso se va a asociar al aumento de la inserción, que se van a insertar más receptores AMPA en el terminal postsináptico. ¿Qué significa que yo tenga más receptores AMPA en el terminal postsináptico? Que facilita despolarización y hace la sinapsis más eficaz. Ese es el punto de la potenciación. Entonces, me va a resultar
en dendritas más grandes, o sea, mayor sinaptogénesis. Pero en cambio, la depresión a largo plazo es disminuir la fuerza sináptica, que se va a asociar a una memoria negativa, como les dije, que se llama la habituación. ¿Para qué? Eliminar vías que sean innecesarias y para refinar algunos circuitos neuronales, que esto va a ser clave en el aprendizaje motor cerebeloso, ¿ok? ¿Qué implica? Si en uno yo aumentaba receptores AMPA, en este, los receptores AMPA del terminal postsináptico, voy a implicar una remoción, o sea, una salida. Voy a remover estos receptores AMPA. Voy a tener menos, haciendo que la sinapsis sea menos eficaz, o sea, que sea ineficaz y el camino de la comunicación sea más pequeño o sea inactivo incluso. Bien, ahora sí, nos vamos a la corteza prefrontal y a algunas funciones ejecutivas. La corteza prefrontal, ¿ok? Es una corteza de asociación anterior a las áreas motoras y a las áreas premotoras. Es muy importante la prefrontal. Va a estar ligada a las funciones ejecutivas. ¿Cuáles son las funciones ejecutivas? Las pueden mencionar el pensamiento flexible, la planificación y, muy importante, la toma de decisiones. Además, también regular nuestra conducta, ¿ok? Por eso cuando algunas personas toman alcohol, van a inhibir esa corteza prefrontal, lo que va a afectar nuestra toma de decisiones y se va a modificar nuestra conducta. Por eso algunas personas son distintas cuando están tomando y cuando no han tomado. ¿Ok? ¿Qué es el responsable? Área o corteza prefrontal. Bien, la corteza prefrontal dorsolateral, ¿ok? Es la base de las funciones ejecutivas, especialmente la memoria de trabajo que hemos visto antes, pero también control inhibitorio y la flexibilidad cognitiva. La memoria del trabajo y la señal top-down. La señal top-down es una señal, como dice, de arriba hacia abajo, que es un control cognitivo que, que parte del prefrontal, como ven acá, para dirigir cómo otras áreas cerebrales van a procesar dicha información. Entonces, mantiene la atención en una tarea específica y se enfoca en las metas. Eso se encarga la señal top-down. Luego, la corteza prefrontal ventromedial y la frontal se encargan de, o bueno, vamos a decirlo como una interfaz entre la emoción y la cognición, o sea, las emociones y el pensamiento, guiando así una toma de decisiones organizadas. Acá vemos funciones muy importantes. ¿Cuáles son? El juicio y el riesgo, que significa que se va a evaluar las consecuencias que pueda tener alguna decisión, pero consecuencia emocional y el riesgo de posibles acciones. Luego, el control inhibitorio emocional, que es que a moderar la actividad de las estructuras límbicas. Por ejemplo, la amígdala, que seguro la conocen. Entonces se va a suprimir la respuesta impulsiva y las socialmente inapropiadas, ¿ok? Se suprimen, así permitiendo en los seres humanos la adaptación social, ¿ok? Es el control inhibitorio emocional. ¿Qué significa? Que yo suprima respuestas impulsivas que socialmente son inapropiadas. Luego tienen el aprendizaje, que es la guía del comportamiento basado en la recompensa y el valor emocional atribuido por la amígdala. O sea, comportamientos que que hagas, ¿ok? Y que tú recibas alguna recompensa, algún elogio. Y eso va a tener ese comportamiento una, un valor, ¿ok? Va a tener un valor y esa recompensa es atribuida por un valor emocional de la amígdala. Bien, lo último que verían acá en corteza prefrontal sería la corteza prefrontal medial, ¿ok? Que está asociada a la consolidación sistémica y la memoria a largo plazo. Lo demás era juicio, control, comportamiento, pero la medial es consolidación sistémica, ¿ok? Y la memoria a largo plazo. Así, reemplazando al hipocampo, que era la zona inicial, donde yo voy a dirigirme para las cosas que me acuerdo en este momento, pero si quiero cosas que ya sean a largo plazo, ya no me voy al hipocampo, me voy a la corteza prefrontal medial. ¿Para qué? Para la codificación de la memoria declarativa a largo plazo. Luego, pasando a la segunda fase de este segundo tema, que es el sistema límbico y las emociones. Bien, eh, más allá de las emociones, también vamos a ver la motivación y el sistema de recompensa. El sistema límbico
Como ven acá, es un conjunto de varias estructuras que son cruciales ¿para qué? Para la supervivencia, el control, el comportamiento social, integrando la información sensorial y cognitiva. ¿Para qué? Para generar respuestas de emociones y motivaciones. Pues son las estructuras clave que tengo que conocer sí o sí de mi sistema límbico. El hipocampo, la amígdala y el núcleo accumbens. Bien, el hipocampo es fundamental ¿para qué? Para la formación y la consolidación de la memoria declarativa. Tenemos la corteza cingulada, que también tienes que conocerla, ¿ok? La corteza cingulada participa en qué? En la modulación del dolor, la atención y la motivación. Es parte de la porción anterior de la corteza cingulada. Bien. Luego, la amígdala, que es muy importante. ¿Para qué es vital? Para el procesamiento emocional, especialmente el miedo, ¿ok? Así hay que diferenciarlo. La amígdala, especialmente el miedo. En cambio, el núcleo accumbens es una interfaz crucial del sistema de recompensa y el centro de gratificación. Uno es miedo y otro es gratificación. Entonces, en las partes que tal vez se puedan confundir es entre la amígdala y el núcleo accumbens. Para eso vamos a diferenciarlos. Que justamente tenemos un cuadro acá. ¿Ya ven? La amígdala es la conciencia conductual y el sensor del riesgo y del estar alerta. ¿Ok? Por eso es el miedo, el dolor o el castigo. La amígdala. En cambio, el núcleo accumbens es el centro de gratificación del esfuerzo, que se encarga de generar sentimientos de alegría, de placer, no como en la amígdala, que alguna experiencia que yo tenga le voy a atribuir una emoción. Ese valor emocional será de dolor, de miedo o incluso una reacción de castigo. Esa es la distinción, amígdala y núcleo accumbens. ¿Cómo la diferencio? El neurotransmisor en la amígdala es el glutamato, pero el neurotransmisor en el núcleo accumbens es la dopamina. Bien, y por eso entramos a la última fase, que son las vías dopaminérgicas. Tenemos tanto la mesolímbica como la mesocortical. Ambas vías van a nacer del área tegmental ventral. Incluso hay una vía que podemos llamarla la mesolímbico-cortical, ¿ok? Pero acá la vamos a diferenciar entre dos. ¿Cuál es lo que se parece? Es que ambas nacen del ATV, que es el área tegmental ventral, que es una estructura del mesencéfalo que libera dopamina, ¿ok? Por eso vía dopaminérgica. La liberación de dopamina en estas vías va a generar la sensación de querer y va a codificar el estímulo como algo valioso. Por ejemplo, en la vía mesolímbica, ¿ok? Es un sistema de recompensa, tiene una conexión del área tegmental ventral que va a enviar proyecciones hacia el núcleo accumbens, ¿ok? Por eso mesolímbica. La función es potenciar el sistema de recompensa, generando así un sentimiento de alegría y placer, que se llama la euforia, fomentando la motivación hacia el estímulo, que es un impulso de aproximación. Entonces juega un papel esencial en donde en el refuerzo de la conducta y la adicción. Entonces, el refuerzo de la conducta y la adicción, vía mesolímbica. En cambio, la vía mesocortical es la regulación, tiene una conexión del área tegmental ventral, como les dije, ambas inician de ahí, pero esta va a enviar proyecciones hacia la corteza prefrontal. La diferencia por su nombre, meso, ¿ok? Pero hacia la corteza prefrontal y también a la corteza cingulada, ¿ok? No se olviden de eso. Es prefrontal y la cingulada. ¿La función cuál es esta vez vía mesocortical de regulación? Es el procesamiento cognitivo de la recompensa. Entonces, va a regular y modular la intensidad de la señal proveniente del núcleo accumbens, asegurando que la conducta sea adaptativa y guiada hacia el largo plazo. La disfunción o la liberación excesiva de dopamina en esta vía mesocortical puede sobrepasar la capacidad inhibitoria, ¿ok? Así nos va a llevar a la pérdida del control y la conducta impulsiva. En eso se diferencia. Uno nos centramos en la conducta, en la adicción, en la otra nos referimos a la pérdida de control y la conducta impulsiva. Si es que hay una disfunción en esta vía o una liberación excesiva de dopamina. Bien, entonces, todo lo que hemos visto, ¿cómo lo podemos resumir? ¿Cómo lo podemos integrar? Vamos a ya decir que la corteza, ¿ok? Funciona como una fábrica. Las áreas primarias son las estaciones que van a recibir y van a enviar aferencias y eferencias. Las áreas de asociación,
que les dije, la unimodal y multimodal, son las áreas que van a integrar múltiples planos. El lenguaje va a ser nuestra vía de comunicación y traducción de los símbolos esos que veamos, que son las letras. Luego, la memoria, ¿qué va a ser? La memoria es mi base de datos que se consolida ¿dónde? Durante la noche. Y la corteza prefrontal es el que establece las metas y la toma de decisiones, mientras que el sistema límbico, entre la amígdala y el núcleo accumbens, van a ser el sistema de alerta y la motivación, que va a impulsar la acción a través de la emoción o a través de la recompensa. Y bien, eso sería todo.